El Pleno del CNE definió cuál será el registro electoral para los comicios del próximo año, en los que se deberá escoger a autoridades seccionales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El nuevo registro consta de 13.261.994 ciudadanos que podrán ejercer su derecho al sufragio el próximo 24 de marzo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 78 del Código de la Democracia, el registro electoral es el listado de personas mayores de 16 años habilitadas para votar en cada elección. Dicho listado se complementa con la inscripción realizada de forma voluntaria por los extranjeros residentes en el país por al menos 5 años. Asimismo, el CNE es el responsable de organizar y elaborar el registro electoral de los ecuatorianos domiciliados en el exterior en coordinación con los organismos pertinentes. El registro electoral fue elaborado en base a la información remitida por el registro civil. Con la depuración se asegura que el listado de personas con derecho al sufragio sea confiable. Bajo este contexto, se dio de baja 131.444 registros que presentaban novedades. El CNE también resolvió ya no seguir con la certificación ISO de la OEA. Según el titular del organismo, no es confiable. Asimismo, se decidió rechazar la veeduría internacional del organismo. El argumento, según Gustavo Vega Almagro, el actual secretario general, se opuso a la consulta popular en contra de la soberanía del Ecuador en febrero. 7 de la mañana en punto. Nuestro invitado, Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos con el tema del registro. Sorprende que 131.000 registros hayan sido eliminados del padrón. Sorprende respecto de las primeras declaraciones en las que se llegó a hablar incluso de 1 millón o más de registros irregulares o deficitarios. Buenos días, Eduardo. Gracias por la cordial invitación. En efecto, la depuración del padrón es un tema permanente y diario. No puede terminar con nuestra cesación de funciones, que será en cuestión de días. Por tanto, hemos hecho los esfuerzos que en 3 meses hayamos logrado esa cantidad. Yo diría que es una brecha abierta para que el Consejo Definitivo continúe. Todos los días debe depurarse el padrón. La cantidad es importante. Allí están guerrilleros con cédula de identidad ecuatoriana, allí están ciudadanos... ¿Guerrilleros de dónde? Guerrilleros de Colombia, de la frontera norte. Por otro lado, extranjeros, sobre todo de ciudadanía original cubana y colombiana, que no cumplieron los requisitos. De repente, con una visión muy ágil, se les dio identidad ecuatoriana antes de los 2 años para que puedan tener derechos ciudadanos en este país. Está también un número importante de personas descesadas que evidentemente no podían ejercer su derecho por ser fallecidas. Están personas que tenían doble cédula de identidad. Y por otro lado, aquellos centenarios que se entiende que naciendo en una fecha tan antigua no podían estar habilitados para el ejercicio del voto. ¿Sabe usted si dentro del padrón electoral está el señor Julian Assange? ¿Él votará en las próximas elecciones? No lo sabemos. En efecto, eso es parte del registro civil. Es posible que él pueda ejercer su voto porque ha estado más de 5 años en la Embajada de Ecuador en Londres, y las embajadas son territorio ecuatoriano en el extranjero. Sin embargo, sabemos que por nuestros registros en el Consejo Nacional Electoral está constando como un ciudadano nacido en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, en Chaupi Cruz, de tal suerte que si él ha hecho una solicitud para votar en las elecciones, son las bien dos podría condiciones. hacerlo. Bien podría hacerlo. Díganos, para concluir con este tema, son 131.000 registros y usted dice que este es apenas el inicio de un trabajo que debería ser permanente. ¿Cuántos registros cabe presumir, de manera estimativa por supuesto, que todavía deben ser depurados? Yo diría que la proporción tiene que ser creciente porque cada día nacen nuevos ciudadanos ecuatorianos. Por otro lado, cada día los ciudadanos que se incorporan al padrón sobre los 16 años es una cota permanente para la demografía ecuatoriana, y que siempre a favor respecto de los descesados,
que se calculan en unos 60.000 por año. Yo diría que, en efecto, sin que haya límite para la depuración del padrón, todos los días debe hacerse. Y yo diría que sobre todo en base de una reforma legal, que ya se provocó una reunión convocada por nosotros, la necesidad de que se funda en un solo organismo el registro civil con el Consejo Nacional Electoral para buscar las deficiencias de rigor. 7 de la mañana, 4 minutos, está en curso una controversia en torno a sus declaraciones sobre el tema de la Organización de los Estados Americanos, la supuesta, o no sé si confirmada, usted nos lo dirá, renuncia por parte del Consejo Nacional a este proceso de certificación a través de la Organización de Estados Americanos, a través de este ISO de la OEA y también a futuras misiones de observación en los próximos comicios. Es cierto, Eduardo, en efecto el Pleno del Consejo resolvió y así se le informó al ministro de Relaciones Exteriores, en el sentido de que no consideró adecuado, pertinente, lógico, en base de la soberanía del Ecuador, dos cosas. Primero, que uno de los ISO, o sea, la certificación de la OEA, se ejercite para el próximo proceso electoral. El sistema de certificación no es propio de la OEA, es una contratación que se hace a una compañía mexicana. Por tanto, el sistema... ¿A través de la OEA? A través de la OEA, que lo apadrina, que lo adopta, y que sin embargo tiene un efecto sobre todo publicitario, para hacer parecer, eso es un efecto mediático, de que realmente está certificando la calidad del proceso electoral. ¿Y eso no es así? Eso es falso, de falsedad absoluta. Por tanto, yo creo que... ¿Por qué? Si me permiten, ¿en qué consiste la certificación? ¿Cuáles son las acciones que conducen a la entrega del certificado? Distintos procesos en donde simplemente prueban mecanismos de conducción de procedimientos internos de lo que el Consejo Nacional hace, pero no certifica la calidad. No puede asegurar, por ejemplo, que no haya fraude. Son cosas de fuerza mayor que no tiene la capacidad la agencia mexicana que contrata a la OEA para poder procesar situaciones de ese fondo y trascendencia. Entonces, permítanos entender, la renuncia se debe al hecho de que considera el Consejo Nacional Electoral que aquello que se está diciendo en rigor es falso. Por un lado. No hay una certificación auténtica. Es una certificación burocrática, pero no de contenidos. Y por otro lado, el tema de austeridad. No es gratis, nos cobran algunos miles de dólares. ¿Cuánto? Por lo menos en un primer proceso, $35.000 para comenzar. Y el proceso luego tiene una serie de componentes. De componentes financieros que complica la austeridad que hemos decretado. De tal suerte que, por otro lado, hemos resuelto también que junto con el desistimiento de que el ISO opere para el Ecuador en el próximo periodo, la veeduría, los observadores de la OEA pueden hacerlo vía Cancillería, pero nosotros como organismo veedor lo hemos rechazado. Lo hemos puesto, sin embargo, durante todas las sesiones previas, no menos de 10 organismos de rigor. Por ejemplo, el Centro Carter, por ejemplo, UniOre, que es un organismo respetable a nivel interamericano, que puede muy bien ejercer de veedor en el próximo proceso. Eso le iba a preguntar, ¿qué tiene que ver la certificación ISO con la veeduría? Puede no tener nada que ver. ¿Por qué ustedes afirman tener argumentos para desechar la certificación, pero porque esos argumentos son extensivos a la veeduría? Sí, son dos temas concurrentes, sin embargo independientes. El tema de la veeduría depende más bien del proceso de comportamiento que la OEA ha tenido en los últimos tiempos respecto del Ecuador. Particularmente ha habido una confrontación con la soberanía nacional en el sentido de que ha sido crítico de la consulta popular que el presidente Moreno lanzó con un aval extraordinariamente alto de respaldo de la ciudadanía. La OEA no tiene por qué poner sus narices en la soberanía nacional. Creemos que esa es una decisión en favor de la soberanía del Ecuador para hacer respetar un organismo que tiene que coordinar acciones para que el panamericanismo se cumpla.
pensamos que en este caso no es un organismo neutro frente al giro que ha dado el país frente a los nuevos vientos que exige la ciudadanía. Pero si me permite, la Organización de Estados Americanos es un organismo representativo de muchos miembros y son países y gobiernos de la región. ¿Qué tiene que ver eso con las opiniones del señor Almagro? El señor Almagro es apenas ejecutivo, ciertamente, pero él debe, de alguna manera, debe someterse a las decisiones de los países miembros. ¿No está usted confundiendo al señor Almagro con la OEA? Desde que dejó de ser un expresidente americano, secretario general de la OEA ha depletado sus altas funciones. Yo diría que el brazo ejecutivo, indudablemente, es el secretario. En el caso ecuatoriano tuvimos a Galo Plaza Lazo como secretario de la OEA. Sin embargo, en el caso particular del secretario, él es la voz cantante, él es el portavoz. Mire usted, además la ineficiencia de la OEA a través de su historia ha sido visible. Cuando Gran Bretaña atacó a Argentina por el conflicto de las Malvinas, las Falklands, la OEA no pudo hacer absolutamente nada. ¿Pero qué tiene que ver eso, señor presidente, con las elecciones y las misiones de observación en Ecuador? Muchísimo, porque tenemos que, como ecuatorianos, hacer respetar la soberanía del país. Y por supuesto, la OEA es un organismo que tiene que consolidarse y solidificarse, pero en base del respeto de la soberanía de cada país. Y en el caso particular del Ecuador, no ha cumplido una acción neutra y facilitadora para este proceso. ¿Usted cree que esto va en la línea de la política exterior del país? Nosotros somos un organismo independiente. Sin duda. No dependemos del gobierno, fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, apreciamos como ciudadanos la política valiente, certera, soberana del ministro de Relaciones Exteriores, que ha dado pasos importantes en favor de la reinstitucionalización del país, después de que la Cancillería estaba realmente en una situación crítica. Por tanto, yo creo que al tiempo que ejercemos una labor independiente, no dejamos de ser ciudadanos críticos de organismos nacionales e internacionales. ¿Piensa usted entonces que lo resuelto respecto de la Organización de Estados Americanos no será revisado? Nosotros no. Hemos pedido además al Consejo de Participación Ciudadana que exhorte al Consejo Definitivo, que debe entrar en funciones en cuestión de días, para que lo que hemos resuelto en el transitorio no se venga a pique, porque este país a veces está acostumbrado a dar un paso adelante y dos atrás, que se acorazen las decisiones tomadas por nosotros a fin de que no se vuelva foja cero. Ha sido un exhorto para que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio asimismo solicite al definitivo del Consejo Nacional Electoral respete nuestras decisiones. Sin embargo, eso es cosa futura que esperamos observar desde fuera lo que ocurre en el país. Ya veremos si aquello se produce. Gracias por aceptar la invitación esta mañana. Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral.